Bueno, amados hermanos, Dios, qué bendición. Amén. Shuya, tal lugar, amados hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a leer 2-3 porciones de la palabra del Señor. Ya, shachotik bahel, tayil el choshok versículos, cop Dios, hermano tak, te vina, te nahelia, caña, caltiki, hermano tak, te yames caña, canantay jobastik. Melel bayel mete chamel, te yak metahuch el te chamel, te ay litabanti lumaltik, melel taspamal bahal no melal hich ay, pero las kuitik te yak kuistak ashel bahel, pero te yak tahtik ta ayel ta ilel mabak ashem, sino que yak tahuch el. Viñas canate yak pastik te hotik, que bueno te ay macha ahwaliletik, te tuneletik, te yak yalbelik ta toholtik, te vino til te yak canante jbastik. Te spotzil te hnitike o te smahkil hnitik te chi te kashlankopa te cubrebocas te chi tú testic, amados hermanos, y te gel hay un te hermana pastora ya ahí estaban ti puerta las llave tuante chin líquido tajak déjame te gel antibacterial te yal te pochetic te hayas cantunele. Entonces ya me escañas tú un testic chica hermano tax so que me calaliash no te tú un testic te smahkil te kehtike te hnitike yun me yah kanan tajbatik hicha. Amén. Porque huch emeish te chamele ya cotas no peltalel ya kilbeltik tabanti te doctoretika yal tanahilal to hanash yak talahel me el mamal o te macha aik ta chamel ahe. Pero ahora ini, amados hermanos, maha oknash yak ta chamel bahel te macha ais wokol te ais chamel o te hay bintiyan sakvilishun, sino que ahorita, amados hermanos, tulanich te chamele yakish talahel alaletik, yakis milbel achish keremetik y pahal no kolish milbel bahel. Entonces viña kiak behnatik, amini, amados hermanos, te bebe huch el te chamele, tas cop Dios y ayalbotik, de Cristo no polias talish. Seña ahí, amados hermanos, de Cristo no polias talish, ya inicial botik ates cop kahualtik, bayel me viña shastak ohel tapasel shi. Ya me shachawai guerra hetik, ya me shachawai chameletik, ya me shachawai wilik bintigiantik shanta ilel chimetes junte Diose, pero mamesha me la botanik toya me hasitik shites copte Diose. Toya me hasitik hanash menaik te no pol me está llora el te chite versículo, amados hermanos. Entonces te jotik ayotikistas, toholte Diose, viñas cañas pastik, tú un testik te viña que albel te patanetique porque te mau que ya me estás tic amados hermanos. Pero bin vayas cobra la te pastik shan fuerza. Nasha conta copsok hermano Antonio, te talem ta sibaka. Vaya el te wokole, amados hermanos. Te calayash ochtalel te wokol ta yotignatike, te chamel te yaktabehele, ais hunal na yayik bahel me el mamal achish kerem, hochol yashil te nahe. Pero, amados hermanos, te memaba kikohtik Dios ta kotantik atek alal hichiash kohtas cuenta tike obo bastik hermano tak. Te memaba hun kotantik tas tohol Dios atek alal hichiash tal tas tohol tik obo bastik, porque ya me estás tik wokol. Y ante me jun kotantik tas tohol Dios te me soxpisil kotantik ya kotas lehel te skop Dios te alal hichiash kohta pasele. Váyelme bendición ya kiltik, amados hermanos, porque ya me awich, aunque chamenatish, ya me yalbotik te ta skop Dios ya me awich cha kushah tesel hachel y ya shbohotik ta ich el ta kopion te kahualtik y te me mayik bin chopol tao ta kush lehal entonces ya las meshbahat ate ta bodas yun te cordero te shchihe. Pero te mema te achish kereme el mamal te mayuk bin ora la yal ta jamal te yashun te Cristo entonces, amados hermanos, yashtal te chamele y ya me chahpan bil lugar te banti yashbatich kehbeyel te sbaketalek alalias ta yorail te ichel ta kopion que hanashas kasesot bahela te ta wokol te ayalbatik te versículo te yashbas kushushin yes tukele yan te hat o te hoon te me hichla ya permiso te tatik Dios te yaschamotik baheyun te binti aita behel ta oraini ya kawich hachel hanishich kawich ichel ta kop y yashkashat bahel te banti chahpan bil lugar yun te kahualtik yun yashbata mulan beyutzil te mahtanil yun te Diose. Entonces vayas cobran, amados hermanos. Tiempos en que estamos, tiempos complicados, vaya vuelta a los tikish, entonces ya escaña, chahpan bahtik ta oranash, amados hermanos, sok te kahualtike. Binilel hasta kondik semana, aywan howiyotik, aywan mava toho botik tak opkermano tak, pero te dio ella que haga oportunidad para que hoy nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Para los que nos están viendo
en Facebook o nos sintonizando a través de la radio, que el Señor les bendiga de gran manera. Es una enorme bendición el que el Señor nos permite todavía poder saludarnos, poder estar juntos en esta mañana y recibir de la palabra. La invitación que estábamos haciendo en Celtal es que estamos viendo lo complicado que estamos ya, el tiempo en que estamos viviendo, y eso nos debe de alarmar, no que entremos en pánico, no que entremos en un temor fuerte, pero sí en estar al día o ponernos a cuentas con Dios. Porque, amados hermanos, uno nunca sabe lo que nos pueda pasar día a día. Hemos escuchado últimamente que muchos siervos del Señor, muchos hermanos de iglesias también les ha tocado que partir debido a esta enfermedad. Pero, amado hermano, la esperanza de un cristiano, la esperanza de nosotros como hijos de Dios, si estamos a cuentas con Dios el día que nos toque, amados hermanos, tenemos la esperanza de volver a resucitar e ir al lugar donde Cristo tiene preparado para con nosotros. Pero el que no haya aceptado a Cristo en su corazón, amados hermanos, no tiene esperanza. No tendrá esperanza, para que entonces hoy que todavía estamos con vida, preparémonos o pongámonos a cuentas con el Señor. Así es que invitación directo para los que están viéndonos a través del Facebook o a través de la radio, que nos están sintonizando, es tiempo de acercarnos al Señor, porque los días en que estamos son tiempos muy complicados. Están muriendo niños, están muriendo jóvenes, está agarrando parejo, ya no hay edad, ya no solo se nos están muriendo los que antes ya estaban enfermos, sino que esta enfermedad está afectando a muchos. A lo que la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios nos vuelve a decir en Isaías capítulo 1, verso 18, no estará en la diapositiva porque sentí la necesidad de volver a tocar este versículo para todos nosotros. Mayukta diapositiva te versículo de Isaías 1:18, tascaste vino el te nashe la kaite necesidad kuntique lomtulan. Hay un yakil shambahel, amados hermanos. Voy a leer lo que dice Isaías capítulo 1, verso 18, la palabra de Dios, la Biblia de las Américas. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. El Señor en esta mañana nos está hablando, nos está invitando que vengamos ante Él a hacer cuentas, a ponernos a cuentas con Él. Explicaba hace un momento, y si la enfermedad que está circulando a nuestro alrededor, amados hermanos, sabemos que el Señor nos guarda si nosotros somos fieles en nuestra responsabilidad que nos corresponde estar como iglesia. El Señor nos guarda, pero amados hermanos, cuando el Señor autoriza que la enfermedad te toque a ti, la pregunta es, ¿cómo estaremos? ¿Estaremos bien delante del Señor? Y usted que me ven en vía Facebook o a través de la radio, o los que estamos aquí reunidos, amados hermanos, ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ya hemos hecho cuentas o ya hemos venido a razonar delante del Señor. Porque la palabra nos está diciendo, vengan y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Tal vez muchos los que no han aceptado a Cristo en esta mañana no lo han hecho porque saben su condición o reconocen su condición y no se sienten dignos de venir a la casa del Señor. Pero permíteme decirte, amada hermana, hermano o amigo que me ves y me escuchas, es que necesario que vengas y en la condición en que estés, porque el Señor, Él es el único quien va a transformarte, quien va a limpiarte, quien va a perdonarte, que no te va a juzgar, que no te va a señalar por lo que tú hayas hecho. Ahora nos dice, vengan, razonemos. Y continúa el versículo de la palabra de Dios haciendo una invitación. Y muchas veces nos resistimos, muchas veces decimos, el día que deje de pecar, ese día me voy a acercar a la iglesia, me voy a acercar a escuchar la palabra, me voy a ir a congregarme, a veces decimos. Pero ¿cuándo será que vas a dejar de hacer las cosas si no es con la ayuda del Señor? Porque muchas veces que hemos intentado o se ha intentado dejar de hacer cosas que le agrada a la carne, pero si con tus fuerzas no lo lograrás, sino con la ayuda del Señor. Así es que les dejo esta invitación, amados,
para que los que nos están sintonizando, escuchando, o los que estamos aquí presentes, vengamos pronto y hagamos cuenta. Y algo tic versículo yo te escopte Dios y que hermano tak, laik shite Jehová, ya chahpantik te cop ini, aunque hich amulik te vino il buen sak yashil, hich te vino il mesik, aunque hich ayik te vino il kash tzah, hich sak yashko te vino il sak sotzel tuminchishi. Hay algo tic te escopte Dios, laik shite kaho altike. Chahpantik te me aibinti la pasik te mawalekuk tapaseleschi. Aunque mero ihluptixba, aunque mero turlan, aunque mero mayukis poshil chahpahilgilel te bina tel hapase, pero yashu te vino il ta chahpaneleschi. Aunque tzahu benatish yun gilel te hamule, pero sak yashila te me las chahpantike, te me copohotike, te me las pasi cuenta, es chite kaho altike. No colta op, no colta ya ikau, no col yalbela, ha te ayata wokole. Ha te ayata melo tane, ha te ayata chamele, ha te ayatista shiguel yun te binti ayta kashelta tohole la shite kaho altike. Ya chahpantik haik op inishchi. Ya pastik talek te binti bohlo benishes chite kaho altike Jesús. Ayun te me akawai velo tikta, ahora ini amados hermanos o te hay tul te lik sobo batike, te me ay tomaba no pejemo tiktas tohol Dios, o hay bin la pastik te mava o diasnatik te mava leku kio tañon te kaho altike. Calvetic mete cajo altique, amados hermanos. Porque te me mama las pastas que hay me guay a te back taltique piña shuyas pastic. Ahora ini amados hermanos, tulan chamel aitas tohol, pero mantillas caña canak aba mantillas cañas muk ya cactic te smuk olin cotan tiquete me ashkasho tikta banti Salmo 121 ya kiltik shambahel de allá te levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, que no permitirá que tu pie resbale. Para tohan sitchi, tesmuculio tante, chungeletique amados hermanos, tesmuculio tante mach ahí estás toholte Dios ejate y a las toy bahel sita witzil tik y a las le o yasmali banti yashtalte colta y el yuuneshi. Tasmelelil te colta el cune y yashtaltas tohol Dios. Pero mach ate yashu yun hichi ayale, hate mach ayik ohish Cristo tayotane. Aunque hichi akawalte hat, pero te me maba hawik oh Cristo tayotane, mavaya tuhun agun ha versículo ini. Aunque digas esto en memoria, pero si no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, hermanos, estamos al revés. Primero tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón y después poder creer que este versículo hará efecto en nuestra vida. De que el socorro vendrá de Jehová, porque no puede ser que Jehová te va a proteger, guardar tanto si tú no has recibido como tu Señor y Salvador. Por eso es importante, amado hermano. Claro que el Señor, sus ojos están sobre nosotros, los que ya hemos aceptado a Cristo y los que no han aceptado a Cristo, pero hay beneficios que el Señor quiere darte o le está dando a aquellos que ya han aceptado a Cristo, y hay beneficios que no puede disfrutar aquel que todavía no ha abierto su boca en confesar que su Señor es nuestro Dios. Hay un país que habla, amados hermanos, te me acaguay velon toraini, te me hay todo aguay abá. Mabahawikos Cristo tagotan. O yakaway abah, amados hermanos, te ayak añashtalat, pero tascaste yun. Hay bin la paz, howiyat, yakubat, hay bin yantik shanat la pase. Mahawk shawak smakat hermano. La chite kaho altique. La opohuko tik chah pantik shi. Aunque tulante bin la pase, pero sakya shilat chitek diose. Yun hunk akal yakawal bueno te macha ya smukolin ko tanta yolil haigo kolwich te bitayo tikishtaorene ha te kaho altique. Para que tú puedas decir un día, mi socorro viene de Jehová, venga delante del Señor como dice la palabra. Hagamos cuentas con Él. Vengamos a decirle, Señor, esto es mi condición, pero quiero corregirme, quiero cambiar mi forma de ser. Y el Señor hará la obra en nosotros, amados hermanos. Y un día usted también podrá decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero mientras tanto, amados hermanos, debemos de preocuparnos, porque el tiempo en que estamos son tiempos meramente complicados. Melo atendix, amados hermanos, día y noche se mueren saber cuántos. No vayamos tan lejos, aquí en nuestra cabecera.
Antes en las comunidades no había llegado tal enfermedad, saber por qué, por la misericordia de Dios tal vez, pero estamos escuchando ahora que en las comunidades ya están llegando también estas enfermedades, amados hermanos. Y entonces, a veces lo estamos tomando así como muy tranquilamente, pero esto es real. En un principio muchos no creíamos que la enfermedad que se anuncia era real, pero ya en estos tiempos no hay de otra más que decir, sí es cierto. Que el Señor nos guarde y nos siga guardando, los que ya estamos en el Señor y los que no han, todavía les falta acercarse al Señor, que el Señor les toque su corazón para que usted también un día puedas venir y acercarte al Señor y puedes empezar a deleitarte de la bendición que que el Señor tiene preparado para contigo. No te tardes, porque no vaya a ser que la vida, le recuerdo, la vida no lo tenemos comprado. Solamente el Señor sabe cuándo nos toca que partir de este mundo. Pero que qué bueno, amado hermano, que el día que nos toque que partir, ya estemos a cuentas con el Señor para que un día podamos deleitarnos delante de Él. Pero si no, amado hermano, nos tocará que ir al otro lado, al otro extremo, que creo yo que nadie preferiría estar en ese extremo, en ese lado, sino que es mejor estar delante del Señor. Amén. Entonces ahí les dejo esa invitación para todos los que nos están viendo, oyendo, vengamos y hagamos cuenta con el Señor, porque son tiempos complicados. En Efesios, amados hermanos, en Efesios, eso sí está en la diapositiva, capítulo 6, verso 12, podemos ver, Efesios, capítulo 6, verso 12, como mahauk ya tzalch batik sok, chich baket, hayah tzalch batik sok principaletik, temachatik ayu elik, yahwalik yik alkinal, tabahlo milal ini, sok chopol espíritu, betik te ayipik te ayik ta toyol te chihe. Temia yakotik ta yale, amados hermanos, bayel chamel bintatalel. Bayel te wokole hermano tak, bayel te viñas uts inguañas shinawane hermano tak. Pero hay algo que hay versículo ini mahaok ya katsala baik sok chich bak etchin. Te contra tik te ayotik estas tohol te Dios, amados hermanos, mahaok iste ais bak etale mahaok iste ais chich ele, sino que hala yali ya tzalbatik sok principaletik te machatik ayu elik yahwalik yik alkinal tabahlo milal ini sok chopol espíritu etik te ayipik te ayik tatoyol shi. Ayawaya ta contra, amados hermanos, mamehauka contra te macha hutzulta tzele te macha lak ohtan nahinele mahauka contra, sino que hala contra tik te principaletik te ayu elik hermano tak. Hay una ya lo tik te skopte yo se ya ba shua wonya katsala ba sok ini te ko antik te kahwaltike ya kiltik ta ora nashte ta yan hichayal hich tulan la yalta au hinemish te mukul Babilonia hasna pukujetik oem haya wil spisil te chap bol pukujetik sok sluts ta hivish spisil ta chap bol mutetik te ilutix baheshi. Ay, hermanos, shiweltixma hermano tak te binti ay tatalel tahtoholtikem. Shiweltixma tahtoholtik, amados hermanos, te binti kechel tatalele. Hay como iglesia hay un te diose, como yalsnichnap te diose. Te ya kilte me ashu ya sukton ta banti ta las kiltik te tanahel tohe. Bueno, uy, pase que me perdón te ay banti las pe te mate yukaje. Bueno, ya kiltik bahel ta inchan un versículo tabantis te bina ya lo que te yalsnichnap te diose, amados hermanos, ay bit ya kaltik yashu ya estás mukulio tan yashu ya ay bint ya yipinyo tan porque taskah te hayik ohista yo tan te diose. Porque hay mach ya his salau yo unagun. Hay mach ala ya ish o la yak ish entregarte sbak etal yo un hich yashu un hat salbel ehuka ha y te yahual te bahlu milale ha yashu un salel ehuka te principaletik te binti ay ya telik yo un te bahlu milale. Pero la calvez intonash, pero para que yo uñagash costas a toholate yashu un ya white salawe necesario, amados hermanos, telek ayotik tas tohol te tatik diose. Amén.
Ya es ahora porque ya aquí el versículo ta último te bin vais al tique como iglesia de Dios. Lucas 21:26. Ya yo tanik un shiwel yun snael bintik yash ta pasel tabahlo milal yun socket yash hachik spisil te bintik aitas hamalil te chulchane. Amados hermanos, vaya el macha, hay te alal yorail te ay go kol hich te bitia kai beltik ta oraini ayal yash ayo tanik yun shiwel. Yun snael bintik yash ta pasel tabahlo milal. Yun socket yash hachik spisil te bintik aitas hamalil te chulchane. Ay bayel ta tul answinik shi te yamesh chayo tanik yun shiweleshi. Ay bayel machaya shiwa, amados hermanos, te jotik te ayotik tas todo el Dios más kaltik yun ma shiwotik ya shiwotik chijmak etotik. Pero allá lo tik te ay la banti allá wotik smukul kotantik o ay banti ya shuya tas smukul kotantik hate tas cuenta Cristo en. Pero hashan te machama bayiko Cristo te tayo tane banti ya está te smukul, amados hermanos. Kalal binore ya shachil te bintik yash kota pasel tabahlo milal sok te soket yash hach spisil te bintik ay tas hamalit ulchaneshi. Panti gon kanstas mukulyo tan hermano tak. Panti kansta yipyo tante machamaba haox yicho yiko tayo tante kahualtiketa. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Hichtulan la yalta au hinemish te mukul Babilonia hasna pukujetik oem haya will spisil tachap bol pukujetik sok sluts tahip spisil tachap bol mutetik te iluptix baje shi. Y aquí ahora te llaman ayal hichayal te vink alil la tek anabaik tas tohol te Jehová te Dios agun ta witz oreb te alal hich la yalbon te Jehová tsoba tal te pueblos cuenta yun ya calve ya y te kopetikuns cuenta yun ya snopik te ya yichonik tamuk te hayeb al kushulik tak inal sok te ya beyik snop te yal snichna te shchihe. Y aquí ahora te llaman verso hichayal, Deuteronomio 14:23, Yahweh, tas tohol Jehová te Dios agun, tal lugar te yaszabanti yayak, ayinuk, tesbihile, te juntas la juneval te trigo, cebada, vino, sok te aceite agun, sok te ba al te wakashetik, tu menchehetik, sok te tensunetik agun, cuenta yun yak anop yich el tamuk spisil ora a te Jehová te Dios aguneshi este versículo, amados hermanos. Entonces te vine aquí a la velotic ahora y te calalvin ora te iglesia yun te Dios yasna yich el o yasnop yich el tamuk te Dios yune vaya el me binti bendición yastaltas tohol. Pero vaya vuelta, amados hermanos, te iglesia te jotique hay 20 hay tahtolte ya cañas conta ora porque baste tiempo tique ya hay un animal ya conta yile bahel te verso de tiki chayal Deuteronomio 17:19 spisilme ora hay tastohol sok ya megil te hay al kushul takinal cuenta yun yasnop te ya yich tamuk te Jehová te Dios yun te ya chun spasel spisil bin yayal te ley sok te mandarile tik ini. Hichme yak ana a te shiel te Jehová, so hichme yak ana besba a te Dios agu une. Tabanti Hebreos capítulo 2, 14 al 15, te ya te versículo te akaña ya kiltikeshi. Te binut il hich baket te al nich anetik hanish hich la yak sba te Jesús cuenta yun tas cuenta te lachs tukel te yaslahin a te machas cuenta ineh te lajele ha te pukuje. Sok te yayak ta libre spisil machatik ayik ta mosohil ta spisil kushle halik taskah te aishiik te lajele. Ha te ayatas tohol diose ojotik ta ayotik tas tohol diose hichayalbotik te skop dios ini. Ay macha lajemish yun manchuk ya yun tayat ate shiwel yun te lajel te yak ta taleleshi. Sokteya yak ta libre spisil mach atik ayik ta moso hil ta spisil kushle halil ta skahta ya shiik te laheleshi. Ay mach alahemish, ay mach alayak swahta lahel ta cruz yun hich libre ya shkohat a, yun manchu hauk ya moso hinotik a te lahele. Ya kilbahel yan versículo, amados hermanos, teme ya malitas cuentas vi kahal te mawa ya pases confundir. Pero te bimbay escuela, amados hermanos, te ya natik te iglesia yun te Dios ya mezcan
que hermano tak, te mabaya tahtikish o manchuk aish tahtoholtik te shiwele. Yahnatik te Cristo no polia stali, sokuk sel kotantik, sokuk bus kotantik yah malitik, yah chapang bahtik, yung alalia stal te Cristo ya uxbohotik sok. Pero vaya vuelta, amados hermanos, y aquel te iglesia y unte Dios como hijos de Dios. Vaya el to ay tahtoholtik y jai binti ya kawilo lik pantalla ahora ini. Vaya el ay tahtoholtik te y como iglesia de Dios hay timidez, hay terror, hay angustia, hay pánico, calumnias y murmuraciones, cobardía. Vaya el to binti ay tahtoholtik hermano tak. Pero hay algo que te escopte, dice, hay mach Allah gemishun mava hay atista mozo hil yun ate shiwele te lajele yun mava hay más canish de Dios te ya hay tahtohol tiki hay binti akil tik ahora ni amados hermanos. Pero hay to ya yun tayo tik biyun yo hay binti hay to vinyas ante ya pasti que hermano takate ya no peo tik chantas tohol te Dios. Teme aquel tic, amados hermanos, muchas veces hay oticta como tímido. Vaya acá, es que soy tímido, te chivo tique. Mayunuk Dios, amados hermanos. Y aquel tic te viene allá al Génesis 3:10 y Socte Job 32:6, hay algo tic te amados hermanos. Malekuk te me hay tota todo el tic de timidez. Mahau que un Dios te me hay te ayat esta parte. Mana te me ta tal repente te tímido te bitil. Siempre ya guanón. Siempre más cañas sobasok o ya no pisbasok te yantique porque ya cae te bit el te jone lom pekelon y te yantique lom toyol ayik y te jone tut ajvelon ya cae ja te bit el te tímido te chi te ya isba te bit el te mayux lex tuk o hanisha ya isba o ya yalsba te ma bistu pero ayal botik te das todo Dios en mayuno Dios que hermano tak. Mahau que un Dios te me ay hicha kai batik te biti más tú no te que mahau que un Dios ya kai batik te me ay te mawon lekte no pi porque yanik ate yantike ante jone ya no ne ay chihotik mahau que un Dios amados hermanos te me aquel junuk versículo hachica makala la ya bonte tiempo pero pe ya caña aquel junuk versículo y aquel ticate bina yal estaban Génesis capítulo 3 verso 10. ¿Quién vive? Su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. En Génesis capítulo 3, verso 10, Hichayaltes, Dios, las hakte winik, las kaeya katak ashel ta yohlil te tzumbil kinal, tal shiwel ta kotan yuun mayuku pa hayuun las nakbashi. Shiwel takotion te winike. Pero hay algo que tabanti hebreos de las kiltike. Hay mach Allah gemishun te manchu ya shiwatishetes che. Entonces te me aito te shiwel ta kot antike hermano tak. Te me aito te keshlal ta tohol tike te aito te yakai te es que te jone más tú no mame yunuk Dios hermano tak. Mame yunuk Dios te me aita kushlal tike porque aquí ini la yal las hak te winik las kai yakata ashel ta yohlil te tzumbil kinal ta tal shiwel ta kotan yun mayuk u pa chi. Binguanate ya kesha wanatiune hermanos. Binate ya kakeshe. Binate ya kamela wotan yune. Binate ya kawai abaste mayu ka tukyune. Mama yuno ay bin ay tahtohol tikte ya skanya kalbe tikte tatik Dios yon hich ya shlok bahelate shiwele. Teme ay tote shiwel tahtohol tik amados hermanos ya meskanya shno pijotik talel tahtohol te Dios melehame ya shuyu unstukelte ya slok esbate shiwele. O te yashno piatal el tastohol te ministro, te static pastor, te hay algo tic vaya vuelta y aquí al ver, te me hay mach hay vine allá isbah, te may buskin alta tastohol te che, te me hay allá isbah, te hay shiwelo, hay vinti yakta ya mahnat may chawai, hay via speech batago tane awai, amados hermanos. Yas ante ya está lo tic atletic te halwaneh yo unte Dios se yashkopo hotic sok. Akaskopo botic Dios yo naik biti yashlok mahela, te pinat ya yalbat te mashtuhuna te mame chaita gotan te hich ayat abites chi mame leku amados hermanos porque nada mete ayatistas tohol te Dios la yak atista libre de Cristo pero te hay to hicha kai que tiempo momento me yo unte ya skopo hotik sok te halwanes yo unte Dios me le ha yak ochtale hun halwanes Dios y un ya skolta yotik tas koponel te kajo altike. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿qué dijo Mashkil? Los que hablan español. Vamos a leer en Job capítulo 32, verso 6. Gloria a Cristo.
ta Job 32, verso 6, hichayal, que hermano tak 32, 6. Hichlayal te Elius nichan barakel te talem ta bus. Hon keremonto, momaleshish te haeshe, hayun shiwon ta yalel te bin nopoje. Calvetic, amados hermanos, te ay shiwel ta toholtik, mame yunuk Dios y la willy kerem inila yal. Bueno, shiwon tejone como las kil tejaeshe mamaleshish. Yan tejone chinkeremonto shi. Yak spahbels vas tu que la amados hermanos. Allá is vas te mayux tuktas kahte ya vilale, pero mayunuk Dios que hermano tak te hichi ayale. Mahau que un Dios te ya kai batik te mavish tu no tik sino que ayo tikistas tohol te kajo al tikiun sheh tuktika. Pero jamete timidez había, amados hermanos. Si te ay hichawaya va. Es que te jone como te etcétera, etcétera. Mame yunuk Dios. Ay hichakawai va o ya kai que hermanos. Momento me ya skopot sok te halwaneje. Aga ambetik tatik Dios te yakuskolta yotik ya shnopi otik sok ate pastor tike ya kalbetik binati ya kaibel tike o ya yuts imbelo tike. Ay bajichas pasba te bidin es que te mamalesh te hache hay un shiwon como tutonto o keremonto. Días caso te yan pues que te hache bitil te mero hun ay sok te yantike y hayo te jone ma viñacal parte ya kahba nama ya kahba es chiotik mame yunuk Dios que hermano tak no pijantalel y anticolta y eltas opon el Dios sok te tatik pastor y jame Dios ascolta yotik ya caso tik tayan binate terror te chie da Génesis capítulo 15 verso 12. Yo también he dicho que es que soy hombre tímido, pero ahora el Señor me está hablando. Ser tímido, ¿es de Dios o no es de Dios? Bueno, es que el Señor nos está hablando, bueno, me está hablando a mí, no sé a usted, pero me está hablando a mí el Señor. Génesis capítulo 15, verso 12. No es de Dios ser tímido, amados hermanos. Y alguno de los que estamos aquí tenemos esa parte, o esa parte nos está afectando, no es de Dios. Y tenemos que preocuparnos. Nuestro amado pastor nos ha invitado varias veces. Quienes se quieren pasar ahí conmigo, platiquemos. Pero como que llevo un año, creo, nuestro amado pastor diciendo eso y ya nos puso como ejemplo. Los que están lejos de Ocosingo se acercan más rápido que nosotros. Bueno, yo principalmente, que vivo a escasos 5 metros de donde está él, y a veces no me asomo ni durante la semana. Entonces sí estoy meramente, bueno, lo dejo ahí para ya no seguir sudando, porque Génesis capítulo 15 verso 12 dice la palabra del Señor: a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y aquí el tatzel tal hichte Abraham la yiktal espisil las hatiklan ta ohlil te jujutul te jujun ha juju cho la yak jamal hilta ohlil yante mutetik. Bueno, Génesis 15, 12, perdón. Hichayal yakta mahlel kakal suayel te Abraham bayel shiw yotan yu un mero ik bah te kinal tas tohol te chihe. Te estática Abraham, amados hermanos, hay la bin las paz, pero te calalguaya, amados hermanos, 8 vueltas kushlehal, tal tulan vueltas tohol. Y te me hay hiche akpasti que hermano tak mach ayash waichin ta akabal te bit yakta awash hache. Alguien se ha dormido, amados hermanos, y de repente se despierta gritando del susto. ¿No les pasa? Pero por si a alguien le sucede, miremos lo que dice la Biblia, que a Abraham eso le pasó. Estaba bien dormido aquel hombre, aquel varón. Estaba dormido y de repente algo sintió, híjole hermano. Y si también nosotros estamos de esa forma, estamos, amados hermanos, ¿qué le podré decir? Acerquémonos a Dios, platiquemos con Dios y a través de nuestro amado pastor. Porque nosotros como hijos de Dios es cuando nos vivimos o tenemos esa experiencia de tener un terror, amados hermanos, más que un Dios.
Te me ay tulan shiguel ya sácate calalias guaya te amados hermanos ay aguay howi guayich. Te yash awunatiun te binate akawich be pas belion te aguayche. Que hermano tak mamejao que un Dios. Te iglesia y un te Dios en mamejao ya o sea bit ya caña calvat. Te ayo tikistas tohol te Dios na mete mava esclavo a ti shiun te terror. Manchu hao que as paso tik esclavizar te shiguele. Te viña te mai que shiwaya ay hichak pas amados hermanos te gocha y talel o te ay choche jabil. Te mai que isbuts te guayele porque ay viña o shiu te son te yutik na pero ya shiwotik pero así shiwel. Mao que un Dios amados hermanos porque te Cristo el ayak o tik está libre. Amén. Te ay hichas paso tike viñas cañas pastik abi. Copon dik Dios y no pego titas todo te halguanes yo ante Dios. Amén. Y aquí santa hora te angustia porque te modo que me vaya un tiempo, baste tiempo. Te me acol de ontas leheltas un Ezequiel capítulo 30, verso 4. Gloria a Dios. Es que si nos pasa esta cuestión del terror, amados hermanos, estamos a tiempo de acercarnos al Señor y hablar con nuestro amado pastor. Le digo, nuestro pastor ha estado hablando, ¿quiénes quieren platicar? Platiquemos y yo oraré por ustedes. Y nosotros ahí como los muy no necesitados, ¿verdad? Pero por dentro estamos que muriéndonos solitos ahí. Como que le tenemos miedo, no sé qué es lo que nos pasa, ¿verdad? Pero estamos viendo, amados hermanos, ser tímido no es de Dios y tener terror tampoco es de Dios. Entonces debemos de preocuparnos. Amén. Voy a buscar en Lucas 21, 25 para ir avanzando porque el tiempo se me está yendo. El Lucas, 21, 25 dice la palabra: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Yameshchiknach seña iletik ta akal ta sok ta eketik sok ta bahlo milal yameshkasgokol te nacionetik mas naik viñas pasik yun te tulans op te mar sok te yashyuk ilans bah te shchihe. Ya está un tiempo, amados hermanos, te ota pasel te binate la kiltike te answini ketike huyeta shach hich te bitik ala aite nihkel. Te kala aite nihkel gotzot et yashach te answini kyun te shiwele te melo tane te pensare mas na viñas pas te shie. Pero te iglesia yun te Dios mala me hichuk yas añas ainish porque ala me jalame yas mukoliño tan o yas añas mukoliño tan te Cristo he. Porque libre me yak ohatish yak ohotikish te Cristo yun te hay parte ini. Ashante kalale ashtal te nih que le vingo añas pasik te hotike. Te mai vi las kaidik tulan tak ope viñas pasik te hotike. Mawa hichuk kotikish euk te vinutil te macha matos no po o mato talem tas sohol te Dios. A veces nosotros como iglesia de Dios somos los que vivimos más angustiados ahí. Pero ¿qué dice, amados hermanos? A los que no conocen a Cristo, pues se le entiende, ¿verdad? Y a nosotros, ¿qué debemos hacer, amados hermanos? Cuando en Hebreos ya leímos que alguien ya nos hizo libre de toda esa esclavitud, debemos, amados hermanos, de pedirle al Señor que nos ayude. Vamos luego a pánico. Y con eso ya voy saliendo, amados hermanos, para que podamos orar. En Génesis capítulo 27, verso 33, hay un te viaj no peltita ore ni carno atak un te ay tu hich ayotike ya meskante ya copon dicte Dios ya anti colta yeltas copon el Dios días caña lehtik te colta yeltas toholte cajo altike porque mamá ikbantillan ya kata te colta yele. Si ya Cristo nos hizo libres ante todo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer, amados hermanos? Génesis 27, 33. Hichayaltes copte Dios te Isaac bayel nih kyun hichlah yalbe macha hichete talukish te la yich tal te nutzbil tibal la yabon sok lahti spisil te kalal matos talat las cabellish bendición ya meshkoh tas tohol te bendición shi. Amados hermanos, te pánico tulan at nih shit te Isaac bayel nih kyun hichlah yalbe mach hichete talukish te la yich tal
te la yishtal te nutsbil tibal shi. Payel nihkyun. Ay bal mach saco tan nihkel amados hermanos te calay viñagil o la yay te costa pásele. Cuando pasó el temblor, amados hermanos, alguien le tembló su cuerpecito. Bueno, ustedes no, yo sí. Ahí ya quería que me abrazara mi esposa porque pues me entró pues el temblor, ¿qué puedo hacer? Pero amados hermanos, así le pasó a este hombre. En el verso 33 dice, entonces se estremeció Isaac grandemente y dijo, se estremeció, shiu, nihkiu, amados hermanos, ¿qué hermano tak? Pero hay algo tic te scopte Dios sé, manchuk la mejao que a yu un tayo tic te nihkele, manchuk mejao que yu un tayo tic te bayel ta chap te bintik ate más canish Dios te hichas kohtas cuenta tique. Hay una, amados hermanos, te me, ay tu ya guay abajo, te chin, ya shkesha guanate, te shiwetate, mameleku, te hich ayotike, ya meskanya anticolta yel. Te me ay tu ya shiwate ta akabal te kala wen guayalat ay kerman tak, mameleku, te hich yak tak oel ta pasele, ya meskante ya anticolta yel ta stoholte Diose. Te me ay tu, amados hermanos, te ya shnihkotik te vite las kalish un ejemplo, mameleku hermano tak ya meskante ya anticolta yel ta stoholte Diose. Porque nada me te Diose las ti contale tools nich an yu un la shilat yak atista libre yu un spisila me ine. Pero te ay to vinta coel ta pasel pas ay to vinta coel ta pasel ta tohol ti, amados hermanos. Agas anticolta yel. Agas copondik shante Diose. Agas lehtik shante Diose. Yu me maba ya tahtik gokola yu me maba ya tahtik hiche te melo tanek hermano tak. Amén. Hichayal te último versículo, hichayal Isaías 8:12, ma balas kilbel te yané porque baste tiempo, hichayal. Mame hichuk yakawalik te ha muken chapil op spisil te viña yal te pueblo ini te ha muken chapil op. Mame shiik te viña shiik, mame shiwat yame hawalik te ha chul Dios te Jehová te cuenta inexpisil, ha me ya shiik, ha me shiwela gu unik yashkochi. How que asmucolin cotantic te Dios te ayu el stu que le, amados hermanos. La caltic te intonashe tulan chamel aita pueblo kuntik. Pero vanti as cañas smucolin cotantic te Dios se. Acá tú un tic te smaskel hnitike. Acá tú un tic te vine aquí al vel te hates patanentike. Pero how que asmucolin cotantic te Dios se. Te mejichias caño tan Dios te yashwai bahel te habak etal taskahi ha chamelini hanash Dios na ostukel. Pero na te me hich costa cuenta y un Dios hich las can, hanash viña coticta ambeyel tauraini, hunu cotantic stohol te Diose. Chahpan vatic stohol Dios, y te me aito te vinti las kiltikish te nashe te ashtacotic shiwel, te ashnih cotic yune, te ay mayo que ash ochish huayel tictas carte pensare, na mete yak me yun taibelat, te vinti maha ukish agu une. Como iglesia de Dios, necesita ser libre. Amén. Porque ya lo dicte ini. Ya me hawalik te hachul Dios, te Jehová te cuenta inexpisil. Te me chamon porque hichlas can Dios. Te me man hichus kola yun te Dios sea, ya lo tic te versículo te le hay kilo tikish yashlah mil ta tul ta hech y lahun mil ta tul ta yan hech, pero ta ha te maba yashkoh te wokolesh chites kop te Dios sea. Hichlas yaskanya yipiño tante chune hele tikyu te Dios sea. Que al pueblo de Dios debería de estar así. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 al otro lado, pero a ti. Pero muchas veces, amados hermanos, como hijos de Dios somos los que temblamos más. No estoy diciendo que no usemos lo que nuestros gobiernos nos está diciendo, porque recuérdense que como cristianos tenemos nuestra responsabilidad, pero hay algo que Dios y me yasmucolina tante Dios se. Ahí está shiguel te yanti que las kalish nashe. Te junuk me awo tantas tohol te Diose. Y how hichakal te has na Dios viñas costas cuenta. Pero pastik chuntik te viña galvel te hates patani, amados hermanos. Yo me hichmaya tastik ate gokole. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Si dije hace un momento, si siente uno de repente estar en terror, en pánico, en que de repente te pega el temblorín, no es de Dios, hermanos. Necesitamos que el Señor nos ayude. Y qué mejor que el Señor nos ha regalado un pastor y ahora ya podemos acercarnos, papi, pero muchas veces no lo vemos como papá.
Anoche platicando con ellos, con algunos hermanos que estábamos aquí, a veces le tenemos miedo a que nos jalen nuestra orejita, porque cuando nos toca que acercar a Él y decirle, esto me pasa lo otro, y como que algo ocultamos, porque mi papá va a saber que por algo estoy así. Y eso creo ha sido el mayor temor de muchos de nosotros que no nos hemos acercado a Él, pero nos estamos perdiendo de una gran bendición. Entonces, amados hermanos, el Señor nos dice, si eres hijo, si eres iglesia, ya el Señor te ha hecho libre. Estar en terror no es de Dios, estar en pánico no es de Dios, estar en muchas otras cosas no es de Dios. Hay algo tic último verso, mame hichuk yakawalik teja muken chapil kopshi. Ya mehawalik teja chul Dios te Jehová te cuenta inexpisil, hamesh ashik, hamesh shiwelagu unik yashkot shiteskop de Dios. Amados hermanos, piñas cañas pasticau, ya smukolin kotantik te Cristo no polia stalishe. Te hauk te yakiltik te viti te bayel te vinta kohel tapasele. Entonces no, ya nos falta poco, porque se está complicando lo que pasa en este mundo. Eso significa que falta poquito para ir. Pero que Dios me ascolte, de Dios, amados hermanos, si podemos ponernos sobre nuestros pies y ya me escopondik Dios, amados hermanos, y Dios ascolta otik. Las calis vuelta. Ahí te aguay abaste shiwele, ahí es ochate tabantich intimidez y aguaye. Ay vayas ochate dias nihkati shawayun te viña kawaye o te vayas ochi shaway el yune mame leco que tan Dios yo no pio coticta soho Dios que hermano tag y Dios la ya está libre. Entonces copondicte Dios cajual quiero ser libre, ya no quiero estar en esa timidez, en ese terror, en ese pánico. Más caniste hich ayon bitini porque Dios la ya está libre. Ayo ticta pisi viña estalta toho na cajual ya shogun te hat ya kawak onta libre. Yashua gunti acá lo que es bomba especial te vinti no cos himbelones chiu coticta sohol te Dios que hermano tac. Si alguien anhela, desea, siente pasar, amados hermanos, para que podamos orar, para que juntos oremos, lo puede usted hacer, amados hermanos, porque eso es lo que el enemigo quiere. No pases porque todos van a decir que saber en qué está este hermano, por eso está así. Ese es del diablo, hermanos. Arrebate su bendición si sientes la necesidad de pasar. No importa lo que piense el que está a tu lado, no importa lo que esté queriéndote decir el enemigo, pero si tú sientes pasar, lo puedes hacer para que oremos unos a los otros. Padre, en el nombre de Jesús, ya está tictajale la chulvihil taura ni está. Vaya el vuelta, hichto hay un cotic te vino las kilish cotique cajual. Ahí está con cotic te shiguel, ahí está con cotic te nihkele. Ahí está con cotic cajual, te vino til te mayukish bus kinalla kai cotic de shwayon cotiquetas. El hawak onish cotic ta libre, kushul Dios. De la hawak abata la gelta cruz yun ay vino til yun te manchuk esclavo y ay no nishkotike manchuk mozo il ya shilo nishkotik yun te bintik aitak ashel ta todo kotik está ya mezcantik ta todo leche kushul Dios das cuentas vi cajual Jesús te ya kakehmo kotik bahel spisil te binti mahau kawun te aitak todo kotik cajual sok ta iguinutil junu kotan kotik ta todo akalah kabal te hao que asmukolinat kotan kotik cajual pisil binti aitak ashel Hao kipat kotan kotik kushul Dios y colta un kotikshan como iglesia y como pueblo tas naves cuenta hilte achul cope. Acá na kotik kajual te vino til ahí en el ta tohol bay el bendición y choftalel hay bendición chahpan bilagun tas kushle al kotik kushul Cristo Jesús. Hao kolya kalta tole chehpat. Hao kolya kalta tole chemuk Diosat. Hao kolya kalta tole kajual Jesús. Na botik yo bolich ba kotik sokhay kermano tak ini kajual. Hay wokol, chamel, melotan, shiguel, hay pensar, te vino tilias cañas, ginon cotique cajual. Pero que botiklok eltas cuenta hawich ojibal tamuka kushul Cristo Jesús. Hay vino tiso kuxbus kinalia stalon coticta tohol.
Ayuk minuti so confianza y hasta lon kotik ta tohol kahwal Jesus. Manchuk yashlah tes buskot an kotik tas leel te achul kope. Manchuk yashlah te yutil kot an kotik tas leel te achul kope kushul Cristo Jesús. Kahwal hame wokol ya kaltita toliche. Akame bendición tas tohol te mach aikta wokol y akame kolta yel tauraini kahwal. Aka bendición tas tohol te hermana te kastalel kahwal Jesús ay beyate yao te wokol kahana talel te achul kab tas tohol kahwal banti ay te wokole banti ay te problema kahwal meleliate lon kotika achul kab ya shuagun te hat ya kapasta ya chil te binti hinem tas kushlihal te hermana tas bakatal te hermana kahwal. Hich te minutil te hermana ini aywan yantik shan te mabakulik ta lokel ayik ta wayibal ayik ta okel ta melotan pero kahwali to yak antik te bendición tas toholik kahana talel te suala chulkab tas holik tas baketalik kahwal ayuk minuti yash lekubik ta chamel ayuk minuti yas naik yalel wokol pahel chabeh o yas taik ta ilel te hat la posta te hat la wak lekubuk te banti ayik ta wokole kahwal ha wokole akaltita doche Padre en el nombre de Jesús. Akata hich ehel tamuk ta chulbihile akata ilel akata nael te binutil te ayaguel te hate kahwal Jesús hayah haces dicta toliche nabotik yo bolich bakotik kushul Dios que toda timidez pisil te pánico terror te bin las calles kotik kahwal manchu que aish ta tol kotik te ay to macha hich aye akawon kotik ta libre tas cuenta ucho hibal tamuk kushul Dios. Y te me hay 20 pasos kotik te hon la ham kotik te puerta de kushul Cristo Jesús. Ya me antik te hat nish ya wawo na kotik ta kotik ta ilel kahwal Jesús. Akah ta kotik ta ilel kahwal Jesús yon hichuk ya toho des kotik ate be te banti be nemon kotik te mash malekuk awo tan yone kahwal. Melel ta tukel kotik mashukun kotik kushul Dios. Ta tukel kotik ma vaya toho bon kotik pero abotik hambotik te sit kotik kahwal. Acá me bendición tas pisil te iglesia te pueblo agone cajual malatalel te hagutzilal tas tohol hay pueblo agone ni kushul Cristo Jesús ha koptita tole chachtat muk diosat ayata ichel tamuk ta orani sok tas cuentas basta tikinal santo